Hola mis estimados amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que todo vaya de maravilla con ustedes. En esta oportunidad te voy a hablar del tema sobre el arte de hablar en público. El arte de hablar en público. Muchas personas quisieran ser expertos en hablar en público, pero es una tarea no tan fácil, para lo cual debes de prepararte y aplicar diferentes técnicas y algunas recomendaciones desde luego. Una de ellas, tienes que acostumbrarte a jugar con lo que es la velocidad de la voz, la velocidad con la que hablas. De repente vas a querer hablar bastante rápido y luego vas a tener que hacer pausas. No te acostumbres a hablar tan rápido siempre como lo hacen, por ejemplo, los locutores de radio, pero ellos están realizando un trabajo específico. Al momento de hablar en público, tú debes tener cuidado y saber esperar, hacer pausas, frenar cuando debes detenerte y luego avanzar a la velocidad que tú requieres. A eso también se le llama la montaña rusa. Otra de las cosas que debes de considerar cuando hablas en público es cuidado con el tono de voz, con el volumen de voz. Debes de aplicar la montaña rusa. En determinado momento tú necesitarás elevar tu voz y luego tranquilizarte. Va a depender de la situación en la que te encuentres. Para regular también tu tono de voz, debes de tomar en cuenta el tamaño de las instalaciones donde estás y el auditorium. Desde luego que cuando tú hablas en público y lo haces utilizando un micrófono, un sonido, también debes de aprender a jugar con la distancia entre tu boca y el micrófono. Eso te va a permitir modular la voz a diferentes volúmenes. Qué traumático es que una persona siempre hable al mismo tono, o muy suave o demasiado elevado el tono de voz. Eso lo que ocasiona es un aburrimiento inmediato de su auditorio. Entonces, tú debes de manejar ciertas técnicas a la hora de hablar en público. Otra técnica para hablar en público recomendada es el humor. Tú tienes que acostumbrarte a de vez en cuando pues contar una historia, realizar, por ejemplo, elaborar o decir un chiste. Esto te va a permitir interactuar siempre y cuando no dañes la dignidad de las personas que están escuchándote. Por otra parte, debes aprender a interactuar con el público, y eso lo puedes hacer a través de preguntas, respuestas, participaciones especiales. Logra que tu auditorio se involucre, de esa manera lograrás una mayor conexión a la hora de hablar en público. También debes de tener mucho cuidado con lo que tocas, la manera en que te diriges a los demás, porque en determinado momento puede ser malinterpretado. Ojo, contacto visual. Tú debes de tener contacto visual con tu auditorio. Es muy recomendable que cuando el auditorio es demasiado grande, tú dirijas tu vista a puntos medios. Pero cuando tienes un grupo de personas reducido, por ejemplo en un salón de clases, es muy importante que tú establezcas contacto visual con la persona. Y ni hablar cuando realizas comunicación de persona a persona. Son técnicas para hablar en público. Evita las muletillas. Muchas personas hacen uso excesivo de ciertas frases como verdad, verdaderamente, o sea, es decir, como se dice. Son situaciones embarazosas en las cuales, si tu auditorio se da cuenta, pues puedes terminar siendo objeto de bullying quizás al momento de hablar en público. Mucho cuidado también con los movimientos corporales. Los movimientos corporales es de tener mucha precaución. No te tambalees demasiado cuando estás hablando en público. Si te vas a desplazar hacia el frente, hazlo con tranquilidad, relajado. Y si desde luego vas a retroceder, también hazlo con mucho cuidado para evitar un accidente. Luego trata de evitar demasiados excesos en cuanto al movimiento corporal, porque eso te hace ver como que sos una bayoneta. Son recomendaciones que debes de tomar en cuenta siempre. Ahora bien, cuando hablas en público debes de auxiliarte. Hoy en día hay muchas ayudas visuales. Los objetos materiales, los objetos físicos te permiten también explicar de mejor manera. Imagínate que tú vas a hablar sobre artesanías de madera, ¿verdad? Y llevas una casita.
y tú comienzas a utilizar ese objeto y eso te va a permitir lograr fijar la idea. También podría ser que tú vayas a hablar un tema, por ejemplo, de la importancia de tener un hogar estable. Entonces lleva la imagen y con eso tú comienzas a atraer la atención de los que escuchan. Luego tú puedes hacer respectivas pausas para tomar agua y modificar el tono de voz, remojar tus cuerdas vocales y de esa manera tú lograrás atraer la atención de las personas que escuchan. Dinamismo. Es muy importante que tú apliques diferentes técnicas dinámicas de interacción para que tú puedas atraer la atención del público. Como te dije antes, traumático es cuando una persona habla demasiado suave, muy rápido o también demasiado lento. Imagínate que tú vas deprisa y de repente tienes que decirle algo al jefe y hay que hacerlo muy rápido. O posiblemente él vaya corriendo y tú no vayas a comenzar a hablar de una manera tan lenta como que si fuera una tortuga. Pues jefe, fíjese que yo quisiera explicarle que existe este problema y el jefe va corriendo al automóvil. Tú tienes que tomar acciones diferentes para dirigirte al público. Cuando tú vas a hacer una ponencia debes de aprender a auxiliarte de diapositivas, de videos, de imágenes, de objetos materiales para que tengas una mejor ilustración de la idea que quieres alcanzar. Evita también a veces jugar con objetos que puedas tener en tus manos. Pueden ser unas llaves, puede ser un bolígrafo. En el caso de las señoritas muchas veces les ocurre que están juguetear con su cabello, o el caballero pues está arreglándose la corbata permanentemente, jugando con sus anillos o con el reloj, y esas situaciones deben de evitarse cuando tú hablas en público. De igual manera, pues olvídate del móvil por un rato, porque estás interactuando con público y tu público merece respeto. Debes considerar todo esto a la hora de hablar en público. Recomendaciones adicionales: lee mucho, edúcate, evita en tu vida secular demasiado léxico indebido, porque en determinado momento lo puedas terminar expresando ante el público y habla muy mal de tu profesionalismo. Hay que leer, grábate tus discursos a través de un móvil, por ejemplo, y pídele a un amigo, una amiga que critique tu accionar, y luego pues eso te ayudará a hablar en público. Practica frente a un espejo, otra recomendación. Y desde luego que realiza movimientos con tu lengua, ¿verdad? Cuando comas una fruta o algo, utiliza las semillas y muévelas de un lado a otro, y eso te va a permitir practicar. Nadie nace aprendido en el arte de hablar en público. Hay gente que ha llegado a puestos importantes solo por tener habilidades para hablar. Hay diputados, hay ministros, hay gente que ha tenido una esplendidez en cuanto a los dominios de su expresión verbal, y con ello ha cautivado los medios de comunicación y grandes masas. Espero que te conviertas en un buen orador. Prepárate y practica, eso es bien importante. Y desde luego aprende a dominar el miedo escénico. De esta manera tú alcanzarás el éxito en la comunicación y en cualquier ponencia que quieras realizar. No olvides también, a la hora de hablar en público, lo importante que es que disfrutes lo que hagas, que te apasione, que te relajes, que sepas tomar el control del público y que te prepares del tema que vas a hablar. Eso es muy importante. Otra de las cosas que te puede pasar factura es que hay personas que se acostumbran cuando hablan en público a modificar su voz. Hay mujeres que tienden a hacer su voz como hombre, y desde luego que hay hombres que tratan de hacer una voz semejante a la de una mujer, o muy fina o muy grave. Trata de expresar tus ideas al tono de voz natural. Si así lo haces, tendrás éxito cuando proyectas tu discurso.
Puedes hacer uso de otros recursos también como el drama. Tú puedes dramatizar una escena. Eso te permitirá captar la atención del público que escucha. Si tú te preparas adecuadamente, te documentas y practicas, tendrás éxito en la comunicación y en la expresión verbal. Éxitos y bendiciones.